Gracias por continuar con nosotros, queridos hermanos, en este programa Jesús está vivo de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. En este segmento estoy con mi hermana Betty, con quien voy a compartir hablando sobre la Eucaristía. Saludos, Betty. Muy buenos días, querido hermano Luis. Muy buenos días a todo ese pueblo de Dios que domingo tras domingo sigue ahí con nosotros en este programa, agradeciéndole al Señor un nuevo día para compartir su palabra. Precisamente en el último programa en que nosotros estuvimos hace 4 semanas, 4 domingos, estaba el diácono Roberto García con nosotros y nos hablaba sobre los sacramentos. Y concluimos en aquella ocasión de que íbamos a continuar hablando específicamente, íbamos a ampliar un poco más sobre la Eucaristía, uno de los sacramentos de los que conversamos aquella vez. Y es que nuestra comunidad Siervos de Cristo Vivo tiene 3 pilares. Y entre esos pilares, que uno de ellos es la evangelización, el otro la transformación en Cristo, al que nos vamos a referir en el día de hoy es la contemplación. Pero la contemplación en la vertiente eucarística. Y por eso precisamente nosotros vamos a hablar algo sobre la Eucaristía. La Eucaristía, que es un sacramento, uno de los sacramentos instituidos por Jesús, tuvo, podríamos decir, una prehistoria que fue mencionada en el video anterior que presentamos. Y se refirió precisamente en el video a aquel pasaje en que el pueblo de Dios, que había sido liberado de la esclavitud del faraón, de la esclavitud de los egipcios, fue alimentado con el pan bajado del cielo, con el maná. Pero ese maná con que era alimentado el pueblo de Dios era una prefiguración del verdadero pan bajado del cielo, como Jesús habría de expresar después, la Eucaristía. Y en ese camino, por una trayectoria difícil a través del desierto, el pueblo de Dios que recibía ese manjar, el maná, el pan del cielo, sin embargo, aún así llegó momentos en que evocaba aquel pan de la esclavitud, que era el pan, esa carne con ajo y cebolla, que ellos llegaron en un momento a ansiar. Lo mismo ocurre con nosotros, que tenemos la Eucaristía disponible y en medio de tanto pecado en que andamos, algunas veces despreciamos, echamos a un lado la Eucaristía, el verdadero pan, el pan que nos da Jesús, y lo queremos cambiar y llegamos incluso a hacerlo por situaciones de pecado que nos apartan precisamente de Dios. Así es. Y hay una frase, hermano Luis, que me gusta mucho del Señor, que Él dice: te doy gracias, Padre, porque le revelas tus cosas no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos y humildes de corazón. Y así es que nosotros aceptamos los misterios del Señor, con un corazón sencillo, con un corazón dócil, porque no podemos permitir que nos pase igual que le pasó a aquellos que no entendían cuando Jesús le hablaba de que Él era el pan vivo bajado del cielo, que no entendían cuando Jesús le decía: yo le doy mi propia carne a comer. Entonces, solamente con un corazón sencillo, con un corazón dócil, es que podemos acoger el mensaje de salvación de Jesús. Y cuando Jesús está allí hablándole a su pueblo, a su gente, que hoy, hermano, es a ti y a mí que el Señor nos habla, y Jesús comienza a hablarle de que Él es el pan vivo. Y esta situación se da, mi hermano Luis, cuando después de la multiplicación de los panes, que aquel pueblo comienza y dice: no, pero este es el rey que nosotros necesitábamos, porque le sació su hambre. Exactamente, ellos estaban pensando en el pan material. Y pensaron declararlo rey ahí mismo, porque el pan de ese día, el moro de hoy, y no están pensando en el pan. En lo material solamente. Y hay una frase que le dice Jesús: trabajen por el alimento que perdura para siempre, no por lo que nos puede saciar hoy, por lo que nosotros solemos preocuparnos, por lo que necesitamos hoy. Pero Jesús nos manda a que nos preocupemos por el alimento de vida eterna. ¡Qué maravilloso! Y fíjate lo siguiente, Betty, que en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan,
que ha sido llamado por muchos como el discurso del pan de vida, Jesús le dice claramente al pueblo que le está persiguiendo porque él le había dado a comer hasta saciarse. Le está diciendo, ustedes están detrás de mí porque comieron hasta saciarse. Busquen el pan que dura para siempre. Que dura para siempre. Entonces, precisamente, él dice, ¿cuál es ese pan que dura para siempre? Y el pan que dura para siempre, les expresa, es su carne, es su sangre. Y dice que hay que comer su carne y hay que beber su sangre. Y nos decía el video anterior que fue presentado, que muchas personas en la actualidad dicen que eso lo dijo Jesús en un sentido figurado, que él no decía realmente que era su carne, propiamente su carne, la que había de comer, la que había de ser comida, ni su sangre la que debía de ser bebida. Y lo que realmente la interpretación es, si hubiese sido en sentido figurado, el pueblo que estaba ahí no se hubiera escandalizado. Sí. Ellos se escandalizaron porque Jesús estaba precisamente diciendo que era su carne la que había que comer, sí, y que era su sangre la que tenía que ser bebida. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros comulgamos. Estamos comiendo verdaderamente la carne de Cristo. Ese pan es la carne de Cristo y también la sangre de Cristo. Así es, y recordamos cómo comienzan ellos a murmurar, a criticar y dicen, pero este no es el hijo de José, le conocemos, sabemos de dónde viene, ¿cómo es eso que él es el pan vivo bajado del cielo? Y no aceptaron esa realidad, no aceptaron ese mensaje que Jesús le estaba diciendo. Y vemos, mi hermano Luis, cómo ellos comienzan a retirarse, comienzan a marcharse, porque dicen, este lenguaje es muy duro. Así es. Se lo encontraron muy fuerte. Y dicen, ¿quién podrá entenderlo? ¿Quién podrá quererlo? ¿Quién podrá asimilarlo? Porque este lenguaje es muy duro. Y comienzan a marcharse, mis hermanos, porque cerraron su corazón. Pero todavía aún, cuando ya se han ido una gran parte, él le dice a sus discípulos, y ustedes también. Ustedes se quieren marchar también. Se quieren marchar también, ahí la prueba. O sea, los reta Jesús. Los reta ahí. Con valentía ahí le dice, ustedes también se quieren marchar, pues como quien dice, tienen toda libertad. La respuesta de los discípulos es, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y precisamente cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, que ese pasaje del capítulo 6 también es una prefiguración, porque Jesús está diciendo precisamente en qué consiste, pero todavía no lo instituye como sacramento. La institución real se viene a efectuar en la última cena, sí, que es cuando Él, precisamente con todos sus discípulos, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a sus discípulos. Y lo mismo hace con el cáliz. Y les está diciendo ahí que esa es su carne, que esa es su sangre, que la tomen, que es entregada para salvación de todos. Y les repite a ellos, hagan esto en memoria mía, en memorial mía. Y es un memorial que no significa que vamos a recordar que Jesús una vez se entregó por nosotros, sino que cada vez que nosotros lo llevemos a cabo, cada vez que participemos de una Eucaristía, estemos haciendo presente en el día de hoy aquella entrega que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Eso representa la Eucaristía. Así es. Y esa misma respuesta, mi hermano, retomando aquella frase que le dijo Pedro, ¿a quién iremos? Esa misma respuesta la espera el Señor de ti y de mí. Así hoy día, de ti, hermano, también que nos escuchas, que nos estás mirando. Esa misma respuesta la espera el Señor. De tú decirle, Señor, ¿y a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es que verdaderamente el Señor nos sacia no solamente la sed y el hambre física, sino la más importante. Y es lo que el Señor busca y nos muestra a través de todas las curaciones y sanaciones que nosotros podemos ver en los evangelios. ¿Qué es lo que primero sanaba Jesús? El alma. O sea, que para el Señor lo más importante es ese tesoro que llevamos dentro. Y cada uno de nosotros nos convertimos al recibir ese sacramento vivo, ese pan vivo a Jesús en un sagrario para Él. Lo transportamos a Él, nos convertimos en una custodia andante cuando lo tenemos dentro a Él. Así es. Nosotros
en un día como hoy, que es domingo, el día del Señor, el día en que se celebra la Eucaristía y el día en que nosotros estamos llamados a ir a la presencia viva de Cristo Jesús, a bendecirle, alabarle, glorificarle, participar del sacrificio que Él nos ha indicado como precepto, como sacramento. Hoy es un día precisamente para nosotros darle una gran importancia a la Eucaristía. Y como tú decías, precisamente de nosotros darle el verdadero sentido a la Eucaristía, porque nos estamos convirtiendo en sagrario cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo que es entregado a nosotros y lo recibimos en nuestra mano, en nuestra boca. Estamos recibiendo en nuestro interior al cuerpo de Cristo. Y algunas personas muchas veces no le dan la importancia que tiene el sacramento de la Eucaristía. San Felipe Neri, un sacerdote que ha sido reconocido como santo, solía en sus celebraciones quejarse cuando alguna persona no le daba la debida reverencia al sacramento de la Eucaristía. Y si él veía que una persona que había recibido el cuerpo de Cristo de alguna manera u otra lo respetaba, actuando luego como cualquier cosa, se cuenta que él una vez a una persona que abandonó la Eucaristía como si nada y se fue por ahí, mandó a 2 acólitos a que fueran cada uno con un cirio atrás de esa persona. Y el individuo se fue por la calle y se fueron 2 acólitos, como si fueran 2 animadores de asamblea o 2 monaguillos, con 2 velas, atrás de él, acompañado por donde quiera que él iba. Porque él no sabía lo que él se había convertido, lo que llevaba. Y él llevaba dentro de sí al cuerpo de Cristo porque había comulgado y no sabía y estaba irrespetando con su comportamiento a lo que tenía dentro. Y tenía a 2 acólitos que se preguntó, ¿y qué es esto? Y precisamente 2 ministros iban al lado de él con 2 cirios, 2 velas, para que él reconociese lo que él tenía dentro y que no mancillara al cuerpo de Cristo que había recibido. Igualmente nosotros, cuando participamos en la Eucaristía y comulgamos, tenemos dentro nuestro al cuerpo de Cristo. Y cuando tú recibes en tu mano ese cuerpo de Cristo o en la boca, tienes que saber que lo que tienes en tu mano es un cuerpo de esa carne, es un pedazo de esa carne que es el cuerpo de Cristo que Él entregó para tu salvación, para mi salvación. Para tu salvación, Betty. Y entonces tenemos que darle la debida reverencia, el gran valor a participar en ese sacrificio, que cuando estamos participando en el misterio sagrado que es la Eucaristía, saber que es Cristo Jesús que está siendo precisamente en ese momento sacrificado en el altar como Cordero sin mancha, Cordero inmaculado, y que nosotros habremos de recibir un pedazo de ese cuerpo y tendremos la bendición por gracia de Dios de poder comerlo, ingerirlo, llevarlo a nuestro interior y de hecho convertirnos en un pequeño rayito de luz. Jesús, que es la luz misma, llega a nuestra oscuridad para hacernos un rayito de luz. Por eso cuando nosotros tenemos dentro a Jesús, Eucaristía, ese pan vivo, nosotros nos podemos convertir en un rayito de luz para iluminar a nuestros hermanos. Porque si nosotros lo hacemos con el debido respeto, con la debida reverencia, con el debido convencimiento del sacramento, del misterio que estamos recibiendo, nosotros llegamos a nuestros hogares luego de una Eucaristía. Y olvídese, mi hermano, que van a sentir los demás familiares que algo pasó en nosotros. Así no es. podemos llegar igual a casa. Así es. Y otra vertiente del sacramento de la Eucaristía es la adoración. La adoración. Cuando nosotros vamos a lugares donde está la Santa Hostia, Cristo Jesús presente en ese pan que ha sido consagrado por un pecador, un sacerdote, un hombre como tú y como yo, pero sin embargo ungido con el sacramento del orden para que Él pueda convertir esa especie, harina, en el cuerpo de Cristo, saber que Jesús está presente ahí. Y nosotros poder, ante la presencia de Jesús, poder bendecirle, alabarle y glorificarle. Gracias, queridos hermanos, por habernos permitido en este día compartir con ustedes, hablar acerca de este misterio tan grande que es la Eucaristía.